sueños, nuevas metas inundan mi caminar. Siento el aire soplando hacia mí. Algo fresco que nunca sentí. Es una vida nueva que no conocí, un amor que crece muy fuerte por ti. Lo que tanto tiempo busqué, hoy en ti lo he empezado a vivir. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Quiero invitarle a abrir su Biblia, el libro de los Jueces. Jueces, capítulo 3, y leemos el versículo 1 y 2. Jueces, capítulo 3, versículo 1 y 2. Lo leemos esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra y por la bendición que ella añade a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa, adorarte, exaltarte, cantarte, Señor, y poder entrar a tu presencia con acciones de gracias. Esta tarde, Señor, entregamos nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para escuchar tu palabra. Háblanos al corazón, Señor, y que esta palabra pueda traer fortaleza a nuestra vida, pueda traer, Señor, una seguridad de que sobre todas las cosas tú tienes el control de nuestra vida. Te damos gracias desde ya en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios utiliza nuestras pruebas. No sé si antes usted ya había leído o ya había tenido la oportunidad de leer esta historia o este capítulo del libro de los Jueces. Resulta que Josué muere y ya el pueblo de Israel es establecido en la tierra de Canaán, la tierra que el Señor les prometió cuando los sacó de Egipto como esclavos. Josué muere y básicamente el pueblo se queda sin líder, se queda sin alguien que los guíe, se queda sin alguien que los dirija. Nada más se quedaron con la enseñanza, nada más se quedaron, bueno, algunos se quedaron con las enseñanzas que Josué les dio, con ciertas cosas que vieron. Pero en el proceso de antes que Josué muriese, hubo una generación que comenzó a levantarse, hubo una generación que comenzó a crecer, hubo una generación que comenzó a nacer, hubo una generación que comenzó a experimentar cosas diferentes y totalmente diferentes a las que las generaciones anteriores había experimentado. Y curiosamente, el libro de Jueces, en el capítulo 3, lo que leíamos, nos habla acerca de que Dios pudo o Dios deja cierto grupo de reyes, ciertas naciones, ciertas personas que iban a luchar en contra de Israel, que hasta cierto punto iban a tratar de sacarlos de la tierra de Canaán. Y la palabra dice que Dios la dejó con un propósito. Dios dejó a estas naciones, Dios dejó a estos reyes y los dejó con un propósito. Y encontramos aquí que dice que los dejó con el propósito de probar el corazón del pueblo, pero también los dejó con el propósito de que algunos que no habían experimentado ciertas cosas, algunos que habían crecido lo voy a usar de esta manera, en una cuna de oro, aquellos que habían nacido en el tiempo de Josué y después de Josué, que no habían experimentado lo que era una escasez, que no habían experimentado lo que era una enfermedad, que no habían experimentado lo que era una guerra. Dios dice, bueno,
Va a haber cierto pueblo, va a haber cierta generación, van a haber ciertos hombres y ciertas mujeres que van a nacer y que todo les va a parecer bien y que todo les va a salir bonito. Pero como Dios es experto y Dios es sabio sin medida, Él es sabio de sabios, Dios dice: me voy a reservar ciertas cositas porque más adelante les va a servir a mi pueblo. Me voy a reservar ciertas naciones, me voy a reservar cierto pueblo, ciertos enemigos. Ahora, Dios tiene la capacidad, y Dios tenía la capacidad en ese momento de derrotar a todos los enemigos que se levantaran en contra de Israel. Pero Dios decide en su infinita soberanía y en su infinita voluntad, Dios decide dejar un grupo que eran los que más adelante iban a atacar o iban a hacerle frente al pueblo de Israel. Y entonces dice el versículo 1: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos, dice, que no habían conocido todas las guerras de Canaán. El apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 2 y 3 dice una escritura, y la voy a parafrasear. Dice: hermanos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce en nosotros paciencia. Y luego comienza: y la paciencia, la fe, y menciona un montón de varias cosas ahí. Pero el punto es que Dios siempre va a utilizar las pruebas o las dificultades en nuestra vida con un propósito. Dios nunca hace las cosas al azar. Dios no está inventando con nosotros. Dios ya diseñó el plan perfecto para nuestra vida. Él no está inventando. A Dios no lo sorprenden ciertas cosas que nos suceden. Él ya lo diseñó. Y entonces dice Santiago: gócense cuando se hallen en diversas, y oiga esto, dice en diversas pruebas, no solo en una, porque hay unas pruebas que son un poco más suavecitas. Pero ¿qué es la prueba? ¿Qué es dificultad? ¿Qué es pasar aflicción? Y yo encontraba una definición que me gustó y se la quiero leer. ¿Qué es prueba? ¿O qué es dificultad? Prueba, dice, es el examen del carácter de un creyente a través de problemas o circunstancias difíciles, para así manifestar la calidad de su relación con Dios y ayudarlo a crecer en la relación con Dios. Se lo vuelvo a leer. ¿Qué es prueba? Es el examen del carácter de un creyente a través de problemas o circunstancias difíciles, para así manifestar la calidad de su relación con Dios. Oiga, ¿para qué son las pruebas? Y ayudarlo a crecer en esa relación. Eso es lo que Dios quería con el pueblo de Israel. Por eso es que Él decide dejar a estos reyes, por eso es que Él decide dejar a estas naciones, porque Él lo que necesitaba era examinar a su pueblo. Oiga esto, Dios quería examinar, Dios quería que su pueblo pasara el examen. Usted y yo no somos la excepción. Usted y yo no nos vamos a excluir de eso. Dios nos mete muchas veces en sus exámenes. Dios nos mete en el examen, y el examen es la prueba del carácter de un creyente a través de situaciones o problemas difíciles. No es algo sencillo, pero sí tenemos la garantía que la palabra de Dios nos dice que Él no nos da una mayor prueba que usted y yo no podamos sobrellevar, sino que juntamente con la prueba dice que el Señor nos da la copia para pasar el examen. Juntamente con la prueba Él nos da la salida. Y entonces Dios deja estas naciones con el propósito de que su pueblo fuera examinada, que su pueblo pasara esa materia. Y hay tres cosas que yo encuentro aquí que Dios usa en las pruebas. ¿Qué es lo que Dios usa en la prueba? Número 1, Dios usa la prueba para conocer nuestra obediencia. Diga conmigo: obediencia. Dice el versículo 3, vea conmigo el versículo 3, siempre hay en Jueces. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios
y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Versículo 4. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Dios usa las pruebas. Y número uno, ¿qué es lo que Dios o por qué Dios usa la prueba? Para conocer nuestra obediencia. Ahora, oiga esto, que dice que Dios mismo mandó a esos reyes, Dios mandó a este pueblo para que fueran. Dios utiliza cualquier cosa, oiga esto, y aún al mismo diablo, con tal de probar nuestra obediencia. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 2 al 4, retroceda conmigo un momento, por favor. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 2 y 4. Estas son las leyes, estas son las normas que Dios le da al pueblo para cuando el pueblo llegue a Canaán. Y vea lo que dice el versículo 1. Leamos desde el 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás, hablando de Canaán, para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones. Oiga, que no le está diciendo a todas, a muchas, porque él ya tenía planeado quedarse o retener a estas otras. Y dice: y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo y a todos los feos. Dice: 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Versículo 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. ¿Cuál fue el mandato de Dios? Las destruirás, dice, del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Versículo 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Eso fue lo que Dios le dijo al pueblo. Eso fue lo que Dios le dice antes de introducirlo a la tierra. Ahora, Dios también dio otro mandamiento, Dios dio otra ley, Dios dio otro estatuto, que esta palabra, que lo que él había declarado a Moisés, era la obligación de todo padre, de todo sacerdote, enseñársela a sus hijos. Y dice uno de los versículos: y esto les enseñarás y les repetirás cuando vayan en el parque, en la calle, donde quiera, les vas a enseñar. Dios está dando por sentado que esta gente, que estos padres iban a transmitir el mensaje. Entonces ya no era por ignorancia. Antes de entrar, Dios les dice: no se van a emparejar con ellos, no van a tener ninguna relación. Pero ahora ellos están en Canaán y Dios dice: me he reservado estos 5 reyes, me he reservado estas 5 naciones, porque lo que quiero es probar la obediencia de mi pueblo. Llegan estos no a hacer guerra, llegan estos hombres, llega esta gente y se comienza a mezclar con el pueblo de Dios. Tanto que leemos en el versículo, regresémonos a Jueces, que leemos en el versículo 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos. Oiga, los que Dios había dicho que no: los cananeos, los eteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y el versículo 6 dice: y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos. ¿Y qué dice la siguiente parte del versículo? Y sirvieron a sus dioses. ¿Qué pasó aquí con la obediencia? ¿Qué pasó aquí con lo que Dios había dicho? ¿Qué pasó aquí con lo que Dios había establecido? Muchas veces, mi hermano, Dios utiliza las pruebas para conocer qué tan obedientes somos a su palabra.
El pueblo no está haciendo nada obediente. El pueblo sabía que no tenía que mezclarse, pero ahí dice que comenzaron a casarse, comenzaron a tener una relación con ellos, tanto que sucedió lo que ya Dios les había advertido. Dios les dijo: si se mezclan, lo que va a pasar que me van a dejar a mí y se van a ir tras sus dioses. Años después lo estamos leyendo, lo estamos viendo en Deuteronomio, en Jueces, 3, que dice que estos hombres tuvieron o se mezclaron con esas naciones, y eso fue que los desvió de obedecer al Señor. Amado hermano, cuántas cosas usted y yo nos podríamos ahorrar si simplemente obedeciéramos la palabra de Dios. Yo no sé usted, pero yo me ahorraron, he sacado cuentas, y si fuera obediente realmente a la palabra, me ahorraron un montón de cosas. Dios usa las pruebas para conocer qué tan obediente soy. Génesis capítulo 22, usted conoce muy bien la historia. Dice la Biblia que había un hombre llamado Abraham. Había estado pidiendo al Señor un hijo. La mujer era estéril y Dios le concede ese hijo. Pero ¿cómo es que después, unos años después que Dios le había dado ese hijo, que dice la Biblia que Abraham amaba tanto a su hijo Isaac? Viene Dios una noche, se le ocurre en decirle: Abraham, necesito que me des lo que más amas. Pero el versículo 1 del capítulo 22 me llama la atención, que dice: y probó Jehová a Abraham. Hermano, oiga esto. Abraham es el único personaje que la Biblia lo registra que era o es llamado amigo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios le está probando a Abraham a través de una prueba. Le está probando la obediencia a su amigo. Ahora se imagina cómo no nos va a probar a nosotros. Y dice el versículo 1 del capítulo 22: y probó Jehová a Abraham y le dijo a Abraham: dame lo que más amas, dame tu único hijo. La pregunta aquí es: ¿qué haría usted? ¿Qué haría yo? Si Dios decide probar nuestra obediencia, y es a través de una prueba o es a través de una dificultad. La Biblia dice que Abraham, mire, yo creería que esa noche que Abraham, antes de ir al monte Moriah a sacrificar a su hijo, fue la noche más larga, más dura, más difícil. La noche en la cual Abraham sintió que la noche no terminaba, el día no aparecía. Pero Abraham sí tenía claro algo. Abraham tenía claro que Dios necesitaba probar y Dios necesitaba conocer su obediencia. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, Dios la usa para conocer que tanto le obedecemos. Dios dice: hijo, espérame. Y nosotros no, nos vamos: no, Señor, te voy a ayudar. No, Señor, tranquilo, ya lo resolví. Conocí una persona que me decía una vez, dialogábamos, era un teólogo, y me dice: ¿sabe qué? Me dice: mi relación con Dios es bien diferente, me dice, no es normal, decía él. Yo no molesto a Dios, me decía. Oiga, yo no molesto a Dios por cosas pequeñas. Ya cuando son problemas grandes, que de veras, me decía, entonces sí molesto a Dios. Y decía yo: qué error, porque tenemos un Dios que a él le gusta escucharnos, y dice la Biblia que él siempre oye cuando usted y yo le clamamos. Eso sí, necesita probar nuestra obediencia y conocer que tanto le obedecemos. Dios utiliza las pruebas, número 1, ¿para qué? Para conocer nuestra obediencia. Número 2, Dios utiliza las pruebas para entrenarnos. Diga conmigo: entrenarnos. El día de ayer y el día de ahora
cuestiones de trabajo, me ha tocado ir a la pista de un polideportivo a ver entrenar a la Federación de Atletismo. Y no es que yo sea de por nada por el estilo, son otras cosas, por otras razones, porque no, nada de eso. Pero me llamó la atención que hay un grupo de atletas. Bueno, y realmente yo sí sabía que habían, pero nunca había apreciado, los había apreciado de esta manera. Y son unos en silla de ruedas y otros son especiales. Y hermano, me partió, así como lo oye, me partió el corazón ver a uno en específico. Tiene como, según me dijeron, como 2 o 3 semanas de estar llegando. Hermano, no se puede parar. Usted se imagina eso. Métase en el cuadro. Hermano, los zapatos que este joven andaba, porque como no puede levantar bien sus pies, todo lo arrastran en la pista. Hermano, y literalmente se le rompió el zapato y él siguió. Y le estoy hablando que eran las 2 de la tarde. Ahora imagínese el calorcito y él dándole. Y le dijo el entrenador: fulano, va para allá. Y así: vení que te vas a fregar los pies. Y al final lo fueron a traer. Y me llamó la atención lo que él dijo. Y le dijo: ¿por qué no hacías caso?, le dice el entrenador. Y le dijo en su forma: es que tengo que entrenar para ser mejor cada día. Eso me tocó. Porque a nosotros no nos gusta entrenar. Nos gusta ser mejores, pero sin entrenar. Y Dios las pruebas las usa para entrenarnos. Las pruebas que tuviste ayer las vuelves a tener ahora. No, hombre, eso es como levantar 5 libras, porque ya las pasaste y estás entrenando. El apóstol Pablo escribió, bueno, vámonos al versículo 2 de Jueces. Vean lo que dice el libro de Jueces. Dios dejó estas naciones con el propósito de entrenar, porque Dios la prueba la usa para entrenarnos. Y en el versículo 2 dice que Dios solamente había dejado esas naciones, dice, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Nada más con ese propósito Dios dejó esas naciones. Mire, ¿para qué Dios nos deja pruebas? ¿Para qué Dios nos da pruebas? ¿Sabe para qué? Para que nuestra fe, dice Hebreos, sea ejercitada. Pero no nos gusta ejercitarnos. No nos gusta. Por ahí tengo una máquina yo de hacer ejercicio. Hermano, uno compra la máquina de ejercicio, una semana la usa, después para colgar toalla. Eso, mire, qué bonito. Yo le dije a mi esposa cuando la llevé: amor, aquí te traigo para colgar las toallas. Excelente. No nos gusta ejercitarnos, no nos gusta entrenar, y las pruebas sirven para eso. Dios dejó a estas naciones nada más para que el pueblo se entrenara en su fe, se entrenara en su obediencia. El apóstol Pablo, búsquelo ahora sí conmigo, Filipenses capítulo 4. Me gusta mucho lo que el apóstol Pablo escribe, y él dice en Filipenses capítulo 4, leemos el versículo 11 en adelante, y dice el apóstol Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el versículo 13, que todo lo podemos, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígame usted si Pablo no era uno de los grandes hombres que había entrenado en medio de las pruebas. Pablo, antes de conocer a Cristo,
Él se jactaba. Él dice: yo tengo mucho de qué jactarme. Soy aquí, tengo esto. Pero después Pablo dice, en el capítulo que hemos leído, en los versículos, dice: no lo diga, no lo digo esto que estoy hablando, no digo, porque tenga necesidad. Pero ¿saben qué? Dice Pablo: me he entrenado, déjeme parafrasearlo, me he entrenado y he aprendido. Hermano, es que en la prueba uno aprende. Pablo dice: he aprendido a estar saciado como a tener necesidad. Eso tranquilo. He aprendido a tener abundancia, pero también he aprendido a tener. Mire, Pablo aprendió. Eso me da a entender que Pablo entrenó en medio de las pruebas. Y más adelante el mismo apóstol Pablo dice: ¿sabe qué? ¿Qué me va a separar a mí del amor de Cristo? ¿Tribulación? Hombre, para eso estoy entrenado. ¿Cuántas piedras más? Tírenlas. ¿Persecución? No, hombre, mucho menos eso. ¿Hambre? No, tranquilo. No comí ayer, voy a comer mañana. No comí hoy, voy a comer pasado. Y Pablo dice: no, estoy entrenado. Angustia, desnudez, peor. Espada, dice Pablo. No. ¿Saben por qué? Dice Pablo: porque para mí el vivir es Cristo. He sido llamado a algo y alcanzar a alguien que lo terrenal, eso lo estimo por basura. Eso es estar entrenados para pasar la prueba. Y Dios necesita que usted y yo nos entrenemos. Entrenemos nuestra fe, entrenemos nuestra vida. ¿Por qué Dios dejó estas naciones? ¿Sabe por qué? Lo tengo que decir de esta manera: porque hubieron muchos que solo estaban así en Canaán. Y Dios dice: no, eso no es bueno. Usted y yo como padres sabemos que no le podemos dar todo a nuestros hijos. Debemos darle, y es nuestra obligación, darles lo que necesitan, pero no podemos darle lo que quieren. Hay una gran diferencia. ¿Qué necesita? Zapato, estudio, comida, calzado, techo. ¿Qué quieren? Un iPhone. No, momento, eso no. Así muchas veces es Dios con nosotros. Así muchas veces es Dios. Y Dios dijo: aquí en medio de este pueblo hay mucho, perdone lo que voy a decir, hay mucho cómodo, hablando del pueblo de Israel. Y entonces Dios dice: aquí en medio del pueblo hay mucho cómodo que no sabe lo que es pasar una necesidad, no sabe lo que es luchar. No, mire, no sabe, dijo el Señor, ¿verdad? Allá en el libro de los Jueces, no saben lo que es doblar rodillas para pedir un milagro. No saben lo que es estar, el Señor provee. No saben. Voy a dejar, dijo el Señor, hay unas pruebas, tranquilo. Voy a dejar una reserva, dijo el Señor, porque lo que necesito es que ellos se entrenen. Amado hermano, Dios usa las pruebas, número 1, para conocer nuestra obediencia. Número 2, para entrenarnos. Y número 3, Dios usa las pruebas, oiga esto, para que usted y yo sepamos quién es Él. ¿Oyó eso? Dios usa las pruebas para conocer nuestra obediencia. Dios usa las pruebas para entrenarnos. Pero más, Dios usa las pruebas para que usted y yo sepamos quién es Él. Váyase al libro de Job y lo vamos a aplicar en ese capítulo, en ese libro. Libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, y leemos el versículo 1 al versículo 3. Usted conoce muy bien la historia. Oiga esto: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre como usted y como yo, parecido, perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Versículo 2: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas.
Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Dios usa la prueba para que usted y yo sepamos quién es Él. Tenemos a este hombre llamado Job. Job no nos dice la Biblia cómo es que él había obtenido toda esa riqueza, pues posiblemente era una herencia, qué sé yo. El punto es que Job tenía que ser pasado en el proceso. Dios se había reservado ciertas naciones, como las dejó al pueblo de Israel. En algún momento las iba a usar con Job. Y entonces Dios, como es su voluntad, como es su soberanía, dice la Biblia, vaya conmigo un poquito más adelante, en el versículo 6, y póngale atención a esto. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová, diga conmigo, Jehová a Satanás, no Satanás a Jehová, no, dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar allí por ella, le dijo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Dios usa la prueba para conocer nuestra obediencia, para entrenarnos, pero más que todo para que usted y yo le conozcamos a Él. Dios conocía a Job, oiga bien esto, pero Job no conocía a Dios, y lo vamos a ver más adelante. Dios conocía a Job. Se presenta a Satanás, y no, eso lo podemos ver en otro estudio. ¿Por qué se presentó allí? Porque muchos dicen: ay, hermano, ¿y qué está haciendo ahí? Eso es otro tema. Y dice que llega Satanás y se presenta, y fue Dios, Jehová, que le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es recto, es temeroso? ¿Quién está dando esas cualidades de Job? No es Satanás, no es la gente, es Dios, es Jehová Dios, porque él conocía a Job y dice: es temeroso. Y entonces Satanás, como es verdad, le dice: ¿cómo que no? Si es que Job a vos te obedece, si es que Job te sirve, y mira todo lo que le has dado, pues. Y entonces Dios se recuerda que por ahí había dejado algo reservado, y dice: ¿sabes qué? Quiero comprobar eso. ¿Qué tal, hermano? Que en la próxima visita que llegue allá pregunta al Señor: ¿de dónde vienes? De la iglesia El Camino. ¿Y no has considerado a mi hermano? Y pone un nombre de nosotros. ¿Qué tal eso? Y entonces viene Dios y le dice: ¿sabes qué? Me he reservado ciertas cosas porque yo necesito probar, y yo uso las pruebas para que la gente, para que mis hijos sepan quién soy yo. Y entonces Dios le dice en el versículo 10: ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto sus manos has dado, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y dice Satanás a Jehová: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás qué clase de hijo tienes. Voy a parafrasearlo: y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, mire esto, a mí me gusta esta historia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano.
solamente no pongas tu mano sobre él. Y aquel feliz y contento. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y usted conoce la historia. Pero Dios está mandando o está permitiendo una prueba en la vida de Job con el propósito de que Job conociera. Dios está claro en que Job no va a blasfemar contra él. ¿Sabe por qué? Porque Dios a usted y a mí nos conoce, dice su palabra, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Nos vio, nos conoció y le dice a Jeremías, por profeta a las naciones. Él nos conoce. La pregunta es, ¿usted y yo lo conocemos a él? Él nos conoce, pero nosotros a él lo conocemos como él quiere. Y entonces Job comienza a ser probado. Job es metido en el examen del creyente a través de situaciones difíciles para comprobar, para conocer cuál es su relación con Dios. Y dice que le comienzan a llegar malas noticias, al punto que usted conoce muy bien la historia. Job pierde todo. Job se quedó sin nada. Job perdió absolutamente todo. Pero en el versículo 20 siempre del capítulo 1 dice esto: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, después de haber perdido todo. Versículo 21: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Versículo 22: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job estaba en la jugada. Job dice, bueno, ha venido una prueba. Dios está comprobando, Dios quiere probar mi obediencia, Dios quiere probar mi fe. Y le quitaron todo lo material. Y dice la palabra, no pecó Job. Ay, hermano, yo creo que en el cielo sonaron aplausos. Yo creo que en el cielo hubo una fiesta, porque todos esperaban que Job dijera algo. Ay, me quedé sin trabajo, y Dios, ¿dónde está? Ay, me quitaron el carro. Ay, no pagué la cuota de la casa. Y todo el mundo esperaba, pero Job dice que quedó callado y nada más se quedó adorando a Dios. Y dice, Job adoró a Dios y no menospreció la prueba. No dijo, ay, ¿por qué a mí? No. Y en el cielo hay fiesta. Y bueno, me imagino que la fiesta estaba bien, Job, bien hecho, Job. Adelante, Job, tú puedes, bien hecho, que no sé qué. Y dice la Biblia, sigamos leyendo en el capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y otra vez vino Satanás entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová, oiga, otra vez Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, las mismas cualidades, recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Y que todavía, ahora agrega algo, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Versículo 4. Respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y salió aquel bien contento otra vez. Y usted conoce que a Job le llegó una enfermedad, una sarna, dice la Biblia, maligna, y todo lo hacía pedazos y todo eso.
Y Dios está permitiendo la prueba en la vida de Job, porque más que Dios conocer a Job, quería que Job conociera a Dios. La prueba que usted y yo atravesamos es con el propósito que sepamos quién es Él para nosotros, quién es Él en nuestra vida. ¿Y sabe quién es Él? Él es el Todopoderoso, el que ha dicho: porque nada hay imposible para Dios. Y Job está metido en ese proceso. Viene la enfermedad y lo quiero llevar más adelante. Vámonos al capítulo 42 y yo voy a ir terminando. Dios conocía a Job, pero Job no conocía a Dios. Job estaba bendecido por Dios, pero no conocía al Dios de la bendición. Oiga esto: Job tenía todo lo que Dios le había dado, pero no conocía a Dios quien se lo había dado. Y el propósito de Dios es más que conocer lo que Él nos da, que le conozcamos a Él. Y el capítulo 42, en el versículo 1, leemos esto: respondió Job. Usted conoce muy bien la historia. Hubo un debate, Job hablando con Dios, Job queriendo ser íntegro, queriendo salir adelante, y Dios tiene que hablar con él. Pero en el capítulo 42 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y dice el versículo 5: de oídas, ¿qué está diciéndole Job al Señor? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Cuando Job conoció a su Dios en la prueba. Job sabía, y Job estaba bendecido. Job tenía todo, pero no conocía al Dios que lo había bendecido. Y el propósito de Dios en la prueba es que tú y yo sepamos y le conozcamos a Él. Amado hermano, usted no me va a dejar mentir, la prueba nos acerca mucho más a Dios. ¿Cuándo corremos más a Dios? En la prueba. Seamos honestos, seamos honestos. Y Dios utiliza la prueba para que le conozcamos a Él. Y Job dice: no, Señor, estaba en un error, estaba equivocado. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En la prueba Dios la utiliza para que sepamos quién es Él. Cuando Job conoce quién es Dios, ahora váyase conmigo al versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Versículo 11: y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Versículo 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y ahí da la descripción de todo lo que tuvo. Versículo 16: después de esto Job vivió 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación, y murió Job viejo. Y dice ahí: lleno de días. Eso quiere decir con salud. ¿Cuándo fue eso? Cuando en medio de la prueba Job conoció quién era Dios. ¿Sabe quién es Dios? Él es todo para mí, Él es todo para nosotros. Él es el que nos sostiene en medio de la prueba. No solamente esperes ver la respuesta, no solo esperes ver el milagro, no, anhelemos más conocerlo a Él, estar con Él, habitar en su presencia, tener una mejor comunión con Él. Dios utilizará las pruebas y las va a usar con 3 propósitos: conocer nuestra obediencia, entrenarnos, pero para que sepamos quién es Él.
Cierre sus ojos por un momento. Y yo no sé cómo estás esta noche. Posiblemente estés atravesando una prueba, como yo la estoy atravesando, como muchos la estamos atravesando. Las pruebas Dios las permite en nuestra vida con un propósito. Y si tú la sientes pesada y la sientes fuerte y la sientes que es difícil, Dios no te ha dado una prueba que no puedas llevar. Si eso que estás atravesando lo estás atravesando tú, es porque Dios sabe que tú puedes con ello. Y Dios es aún mucho más amoroso y maravilloso con nosotros, que juntamente con la prueba Él nos da la salida. Pero muchas veces necesita conocer nuestra obediencia. Muchas veces necesita Él conocer qué tan dispuestos estamos a obedecer su palabra, qué tan dispuestos estamos a obedecer su palabra. Y muchas veces también Dios nos da las pruebas para entrenarnos. ¿Y sabes para qué se entrena? Para poder ser mejores cada día. ¿Y sabes para qué te ha dado esa prueba y te está entrenando? Para que el día de mañana tú des testimonio de ese Dios grande. Y que posiblemente hayan personas a tu lado, se van a acercar personas con el mismo problema, pero como tú ya estás entrenado, tú vas a darles la salida. Pero como tú ya fuiste entrenado en esa prueba, tú les vas a ayudar y les vas a aconsejar de cómo salir. Pero si estás atravesando esa prueba, posiblemente también es porque Dios quiere que le conozcas quién es Él. Hay una alabanza muy hermosa que a mí me gusta mucho y dice: por quién eres tú, Señor, te doy la vida. Por quién eres tú, te doy la adoración. Porque no es por lo que nos da, sino es por quién es Él. No es por lo que pueda hacer por nosotros, sino es por lo que Él es en nosotros. Y Él es Jehová Jireh para mí. Él es Jehová Rafa. Eres el Todopoderoso. Y Señor, aquí estamos esta noche, Señor, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio, Señor, de esa prueba difícil. Aquí estamos esta noche, pero estamos diciéndote: Señor, usa la prueba para moldearnos. Usa la prueba, Señor, para transformarme. Pero usa la prueba para que te conozca aún más. Porque nada nos podrá separar de ese amor. Porque nada nos podrá separar de ese amor. Ni lo alto, ni la muerte. Antes, en todas estas cosas, Señor, somos más que vencedores. Porque si tú estás con nosotros, Señor, nosotros somos más que vencedores. Te adoramos esta noche, Señor. Te bendecimos y te exaltamos esta noche. Algo nuevo y diferente se puede aquí respirar. Nuevas fuerzas, nuevas metas.